Descubrí que mi esposa, con la que llevaba 22 años de matrimonio, me engañaba durante su supuesto viaje con amigas. La seguí, la enfrenté y lo que vi me destrozó por completo. Llevo casado 22 años. Ella tiene 44, yo 47. Nos conocimos en la universidad en San Diego. Nos casamos en una iglesia pequeña en Las Vegas después de 5 años de noviazgo. Tuvimos 3 hijos, todos ya mayores. La casa ya está más callada desde que el más chico se fue hace 6 meses a estudiar en Utah. Yo creí que esta iba a ser una nueva etapa para nosotros. Más tiempo juntos, más espacio. Volver a lo que éramos antes del caos de tener bebés corriendo por todos lados. Pero no. Algo ya venía raro desde hace tiempo. No sé por qué lo ignoré tanto. El primer cambio lo noté en diciembre pasado. De repente empezó a arreglarse más para ir al trabajo. Labial rojo que no usaba hace años, ropa más ajustada, perfume caro. Me lo dijo como si fuera por ella, como parte de una nueva etapa. Me pareció raro, pero pensé, bueno, está buscando sentirse mejor. Está bien. Después fue el teléfono. Siempre boca abajo. Siempre con una sonrisa estúpida cuando sonaba. Siempre rápido para contestar y salirse del cuarto. Me acuerdo que una vez estábamos viendo una película en la sala, algo sin importancia, y sonó su celular. Lo miró y dijo un segundo como si fuera urgente. Se fue al patio. Estuvo 25 minutos afuera. Cuando volvió, ni siquiera se molestó en explicar. Yo tampoco pregunté. Ahí es donde empezó el problema real. No quise preguntar. Algo en mí no quería confirmar lo que ya estaba sospechando. La gota fue cuando me dijo que se iba a ir de viaje con sus amigas. Un fin de semana largo, solo chicas, a Napa Valley, que necesitaban tiempo para relajarse, tomar vino, volver a conectarse. Yo ya sabía que algo no cuadraba. Primero porque nunca había hecho eso antes. Segundo porque no sonaba como ella. Tercero porque, bueno, se notaba. Algo en su voz no era normal. Había una emoción extraña ahí. Una especie de nerviosismo mezclado con expectativa. Le dije que me parecía buena idea. Lo dije sonriendo. No porque lo sintiera, sino porque tenía miedo de enfrentar lo que realmente estaba pasando. Ella empacó como si fuera una luna de miel. Lencería que no usaba desde hace más de una década. 2 perfumes distintos. Zapatos de tacón que ni siquiera sé si sus amigas sabían que tenía. El día que se fue, la llevé al aeropuerto. Me dio un beso rápido. Sin lengua. Sin mirada. Sin abrazo largo. Me dio un cuídate, como si fuera una compañera de trabajo que se iba de vacaciones. Y ahí lo supe. No es que lo sospechaba. Lo supe. Esperé 3 días. No respondía a mis mensajes más que con monosílabos. Sí. Todo bien. Después te llamo. No contestaba cuando la llamaba. Y cuando me respondía, el fondo estaba en silencio total. Nada de risas, ni voces de amigas. Solo ella, susurrando, diciendo que estaba ocupada. El tercer día agarré el carro y manejé. Me inventé una excusa en el trabajo y conduje hasta Napa. 8 horas sin parar. Tenía una dirección. Una de sus amigas me había escrito, medio culpable, para contarme que ella no estaba con el grupo desde el primer día, que había dicho que iba a encontrarse con una prima por la zona. Nadie la volvió a ver desde entonces. Cuando llegué al hotel donde supuestamente estaban todas, pregunté por ella. El tipo de la recepción me dijo que no estaba registrada. Me dio nombres de las otras amigas y me confirmó que mi esposa nunca se había presentado en ese hotel. Me quedé afuera en el carro, temblando. Llamé a su celular. Mandé un mensaje. Le dije que estaba ahí, que necesitaba verla. No me respondió en horas. Hasta que a las 10:47 de la noche recibí un mensaje. ¿Por qué estás acá? Eso fue todo. Ni un hola, ni un ¿estás bien?, ni un ¿qué pasó? Solo, ¿por qué estás acá? Y ahí empezó la peor noche de mi vida. Después de ese mensaje, no me moví del auto por 1 hora. Le escribí de nuevo. Le dije que necesitaba hablar. Que no iba a armar un escándalo. Que solo quería que fuera honesta. No me respondió. Entonces, hice lo que no quería hacer. Llamé a una de sus amigas. No una de las cercanas, pero sí alguien del grupo. Alguien que me caía bien y que sé que no tiene estómago para la mentira. Ella contestó, nerviosa. Me preguntó si estaba todo bien. Le dije la verdad. Que estaba en Napa. Que no encontraba a mi esposa. Que sabía que no estaba en el hotel. Que ya no tenía ganas de seguir adivinando. Se quedó callada unos segundos. Luego dijo, mira, yo no debería decirte esto, pero no me parece justo lo que está haciendo. Ella no vino con nosotras. Nunca estuvo con nosotras. Desde el primer día dijo que iba a quedarse en una casa con alguien más. Le pregunté con quién. Me dijo que no sabía, que solo escuchó que era alguien del pasado. Un ex. Que cuando intentaron preguntarle, ella se puso a la defensiva. Que la notaron rara. Le rogué una dirección. Cualquier pista. Me dijo que solo tenía una nota que ella había dejado por si algo pasaba. Se la mandó por mensaje. Era una dirección en una zona residencial, más al norte.
Cuando puse la dirección en el GPS, me sudaban las manos. No sabía qué esperaba encontrar, pero una parte de mí ya lo sabía todo. Eran unos 20 minutos de camino, pero cada semáforo parecía una hora. Pensaba en todo al mismo tiempo, en los años que estuvimos juntos, en nuestras peleas, en nuestros cumpleaños, en los bailes tontos en la cocina, en cómo me hacía sentir que ella me eligiera todos los días. Pensaba en nuestros hijos, en cómo iba a explicarles esto. Cuando llegué, estacioné al otro lado de la calle. Era una casa de un solo piso, bien cuidada. Luces apagadas, ni un solo auto afuera. Me quedé mirando, dudando. Estaba a punto de irme, de dejarlo pasar. Pensé, tal vez estoy loco. Tal vez me estoy metiendo donde no debo. Tal vez todavía puedo no saber. Pero a las 11:19 de la noche, un carro se estacionó en la entrada. Un sedán gris, nuevo. Vi cuando se bajó ella del asiento del copiloto. Y luego él. Un tipo que no reconocí. Más joven que yo. Pelo corto, musculoso. Se rieron de algo. Él puso su mano en la parte baja de su espalda cuando entraban a la casa. No era un amigo. No era un primo. No era inocente. Me bajé del auto sin pensarlo. Crucé la calle caminando rápido. Ella se dio vuelta justo antes de cerrar la puerta. Me vio. Se quedó congelada. Literalmente congelada. El tipo preguntó quién era yo. Ella dijo mi nombre en voz baja. Yo solo le dije, así que este es tu viaje de amiga. El tipo me miró confundido. Me preguntó si era su hermano. Su hermano. Mi esposa no dijo nada. Solo bajó la mirada. No intentó explicarse. No me invitó a pasar. No me abrazó. No se acercó. Solo dijo, no deberías estar acá. No debería estar acá, repetí. Como si yo fuera el intruso en la escena de una vida que no era la mía. Le pregunté cuánto tiempo llevaba esto. No contestó. El tipo se metió en la casa sin decir nada más. Ella se quedó ahí en la entrada, con la puerta medio cerrada, como si no supiera si quería seguir hablando o no. Entonces me lo soltó. Unos meses. Nos reencontramos hace poco. Fue casual. Casual, ¿y esto qué es? Una cita romántica casual en una casa en Napa mientras me mentís en la cara. No vine a pelear. ¿Y a qué viniste? A destruir todo lo que construimos. Me miró por fin. A los ojos. Y me dijo la frase que me rompió por dentro, yo ya no sabía quién era contigo. Con él me siento viva otra vez. No pude decir nada. No porque no tuviera palabras, sino porque todo adentro mío se apagó. Me di vuelta. Me fui al carro. Cerré la puerta. Me quedé ahí un rato, con las manos en el volante, respirando como si me faltara aire. No lloré. No grité. No golpeé nada. Solo manejé. Manejé sin saber a dónde. Dormí en un motel barato a 1 hora de ahí. Me desperté a las 5 de la mañana con una presión en el pecho como si me estuviera muriendo. Y ahí fue cuando decidí contar esto. Pero todavía no terminó. Porque cuando llegué a casa 2 días después, me estaba esperando una sorpresa peor. Volví un lunes a mediodía. Tomé la primera 5 todo el camino de vuelta como un zombi. Manejar fue lo único que me mantuvo funcional. Puse música sin volumen, solo para tener algo en el fondo. No comí nada. Ni siquiera café. No quería pensar. No quería sentir. Solo quería llegar a casa y encerrarme. El barrio estaba igual que siempre. La misma casa de los vecinos con las luces de Halloween todavía colgadas aunque ya era noviembre. El buzón tenía cartas acumuladas. Todo se veía normal. Pero yo ya no era el mismo. Y tampoco lo era lo que me esperaba adentro. Entré a la casa y lo primero que sentí fue el olor. Había algo raro, como cuando alguien limpia con apuro, queriendo tapar un desastre. El piso de madera recién trapeado. Velas encendidas en la sala. Una vibra como de hotel. Fría. Ajena. Subí al cuarto. La cama estaba hecha. Almohadas acomodadas. Todo en su lugar, pero se notaba que alguien había estado ahí. Y no fui yo. Fui directo al closet. Algunas de sus cosas no estaban. Faltaban 2 pares de zapatos, una maleta pequeña, y no vi su laptop. Abrí el cajón donde ella guarda la ropa interior. Estaba medio vacío. Entonces bajé y me senté en el sillón. Me quedé ahí, en silencio. 15 minutos, media hora. No sé cuánto tiempo. Hasta que escuché la puerta principal. Ella había vuelto. Entró con la llave, como si nada. Me vio ahí sentado y se congeló. Tenía puesto un suéter que yo le regalé hace años en Navidad. Ni siquiera me saludó. Solo dijo, ¿estás bien? Esa pregunta. Esa puta pregunta. Le dije que no estaba bien, que no sabía ni por qué estaba ahí, que la había seguido, que la había visto, que no tenía sentido mentir más. Ella se sentó en la otra punta del sillón. No me miró. Tenía los ojos hinchados. Me preguntó si me iba a ir de la casa. ¿Por qué debería irme yo? Silencio. Ahí empezó la conversación más miserable de mi vida. Dijo que no me odia, que nunca quiso lastimarme, que esto no fue planeado, que simplemente pasó. Le pregunté si se iba con él. Dijo que no sabía.
que él tampoco quería algo serio, que era solo una conexión del pasado, que le hizo sentir cosas que ya no sentía conmigo. Le pregunté si me había dejado de amar. No contestó. Eso fue peor que un sí. Fue el vacío. Le dije que no podía quedarme ahí, que esa casa era ahora un cadáver, que todo me recordaba a una mentira, que hasta el olor del sofá me asfixiaba. Y entonces dijo algo que me voló la cabeza: tal vez deberíamos separarnos un tiempo, solo para pensar. ¿Pensar qué? Si querés volver con el tipo con el que me engañaste mientras yo te deseaba feliz viaje. Me levanté, fui al cuarto. Agarré una maleta. Metí algo de ropa sin pensar mucho. Me llevé mi laptop, algunos papeles, mis cargadores. No miré atrás. Antes de salir, me dijo: no quiero que los chicos se enteren aún. Y ahí me salió una risa que me dolió en el pecho. ¿Te das cuenta que ellos son adultos, que se van a enterar igual, que no puedes maquillar esto como una crisis de pareja cuando estuviste cogiendo con otro mientras mentías sobre un retiro de amigas? Ella me gritó que no hablara así, que no fuera cruel. ¿Cruel? Yo. Me fui sin cerrar fuerte la puerta. Ni siquiera tuve energía para eso. Dormí en casa de mi hermano esa noche. Le inventé una excusa. Le dije que estábamos pasando por algo, que necesitaba espacio. Él no preguntó. Me dio una cerveza y se fue a dormir temprano. Pero antes de dormir, vi que tenía un mensaje de mi hija. Ella estudia en Oregón. Decía: papá, ¿todo bien? Mamá me llamó rara hoy. No sonaba como ella. No le contesté. No sabía qué decir. Me quedé mirando el techo, pensando en los 22 años, en las veces que salimos a caminar al parque con los niños, en los cumpleaños, en las navidades, en nuestras frases internas, en cómo la gente te puede mirar a la cara todos los días mientras guarda un mundo paralelo que no tiene lugar para vos. Y cuando por fin cerré los ojos, soñé que llegaba a casa y ya no había fotos mías en las paredes, solo de ella y ese tipo. A la mañana siguiente, cuando desperté, tenía 3 llamadas perdidas de ella, y un mensaje que solo decía: necesitamos hablar. Es urgente. No le respondí enseguida. Vi el mensaje mientras desayunaba en la cocina de mi hermano, sentado con una taza de café que no tenía gusto a nada. Eran las 8:30 de la mañana. Tenía la espalda tensa, como si me hubieran molido a palos durmiendo. Pensé en ignorarla, en dejar que se le pase lo que fuera urgente, pero no podía dejarlo así. No porque quisiera arreglar algo, sino porque necesitaba entender por qué carajo alguien haría todo esto sin destruirse por dentro. Le mandé un ¿dónde estás? Contestó en 2 minutos, en casa. Por favor vení. Subí al carro. El trayecto fue corto, pero me sentí como si fuera a un velorio. No sabía si estaba yendo a enterrar lo poco que quedaba o si iba a ver cómo me escupían en la cara una vez más. La mente no para de inventar escenarios cuando estás roto. Pensé que quizás me iba a decir que estaba enferma, que el tipo la estaba extorsionando, que tenía doble vida. Uno se agarra de cualquier boludez con tal de no aceptar que alguien a quien amas simplemente te traicionó porque quiso. Abrí la puerta con mi llave. Ella estaba sentada en la mesa del comedor, ropa suelta, ojeras, ojos rojos. Tenía enfrente una carpeta con papeles. Supuse que eran cosas del divorcio, pero no. Me senté. No dije nada, solo la miré. Esperé. Estoy embarazada, dijo. Así, sin anestesia, sin pausa. Ni siquiera me preguntó si quería saber algo así. No reaccioné. Sentí como si me empujaran desde atrás, pero por dentro. Me apoyé en el respaldo de la silla. Cerré los ojos. Respiré. No supe si quería reírme o romperle algo en la cara. Abrí los ojos. ¿Es mío? Bajó la mirada. No contestó. ¿Es mío? Repetí, más fuerte. No sé, dijo, sin mirarme. Y ahí me cagué de risa. No una risa feliz. Una de esas que te salen cuando ya no te queda nada. Cuando te quiebran todo lo que creías cierto. No sabes. Se encogió de hombros. No me cuidé. Ninguna vez. Y con vos, bueno, hace meses que no lo hacemos. Claro. Ni hacía falta que lo diga. Lo sabía. Lo sabía desde que dejó de tocarme como antes. Desde que cada vez tenía una excusa distinta. ¿Cansada? Estresada. Dolor de cabeza. El clásico. ¿Y qué querés de mí? Pregunté. No lo sé. No estoy pidiéndote nada. Solo, pensé que debía saberlo. ¿Y él lo sabe? No. Me paré. Me apoyé en la mesa con las 2 manos. La miré a los ojos. ¿Sabes qué es lo peor? Que ni siquiera estás arrepentida. Te cagaste en nuestra historia, en nuestra familia, y ahora venís con esto como si fuera algo que me podés tirar así nomás. No fue planeado, dijo. Nada de esto fue planeado, ¿no? Yo tampoco sé en qué momento todo se fue a la mierda, murmuró. Ahí me senté otra vez. Agarré un bolígrafo del frutero, uno que siempre dejamos ahí para anotar cosas. Saqué una hoja del mismo cuaderno donde hacíamos listas de compras. Le escribí en mayúscula. Pide una prueba de paternidad. Se la empujé hacia ella. No dijo nada, solo la miró. Le dije que si pensaba tener ese hijo,
tenía que enfrentar lo que eso implicaba. Que si era mío, iba a estar. No porque ella lo merezca, sino porque yo no iba a dejar a un hijo mío tirado. Pero que mientras tanto, no quería saber más nada. Que no quería que me llamara. Que si el tipo era el padre, que lo enfrentara. Que eligiera por una vez en su vida qué vida quería tener. Me paré. Caminé hacia la puerta. Me detuve un segundo antes de salir. Le dije, ¿sabes qué mató todo? No fue la traición, fue la cobardía. La forma en que te escondiste. En que mentiste. En que ni siquiera me diste la oportunidad de pelear por nosotros porque ya habías decidido tirarlo todo a la basura. Cerré la puerta despacio. Cuando volví a casa de mi hermano, ni siquiera me preguntó. Me vio la cara y entendió que la mierda estaba más profunda de lo que había dicho al principio. Esa noche me fui a dormir con auriculares puestos, con una playlist de jazz que solíamos escuchar juntos. Pero no escuché nada. Solo pensaba en el bebé. En si era mío. En si ahora tenía que criar un hijo con una mujer que me destruyó. Y lo peor es que una parte de mí todavía la extrañaba. Pasaron 4 días después de eso. 4 días sin mensajes, sin llamadas. Ni siquiera un correo. Lo cual me pareció raro viniendo de ella. Siempre fue de esas personas que necesitan controlar la narrativa. Pensé que se iba a poner insistente, a buscar convencerme de algo, a limpiar su imagen con palabras bonitas. Pero no. Silencio total. Hasta que mi hija me llamó. Directo desde Oregón. Papá, ¿qué está pasando? No usó tono de preocupación. Usó uno de sospecha. De los que saben que hay algo mal y solo están esperando que lo confirmes. Le pregunté por qué decía eso. Me dijo que mamá le había mandado un mensaje rarísimo, que sonaba como una despedida mezclada con culpa. Que le pedía que no la juzgue y que hay cosas que no siempre se entienden desde afuera. Estuve tentado a seguir mintiendo. A decir que estábamos pasando un momento difícil, como hacen todos los padres que no quieren meter a los hijos en la mierda. Pero no me salió. Se lo conté. No todo, pero sí lo esencial. Que la había seguido en su viaje. Que no estaba con amigas. Que había alguien más. Que yo ya no estaba viviendo en casa. Que todo lo que parecía sólido se había derrumbado en días. Silencio. ¿Hace cuánto lo sabías? Me preguntó. Lo empecé a sospechar hace meses. Confirmarlo fue hace menos de una semana. ¿Y por qué no me lo dijiste antes? Porque sos mi hija, no mi terapeuta. Ahí se quebró. Escuché cómo intentaba no llorar al otro lado. Me dijo que se sentía estúpida. Que hace poco había hablado con su mamá durante más de 1 hora por FaceTime y no notó nada. Que se sentía traicionada también. Le dije que no era culpa suya. Que nadie espera que su madre esté mintiendo en su cara mientras le pregunta cómo le fue en los exámenes finales. Me preguntó si había alguien más embarazada en esta historia. Le dije que eso todavía no lo sabía. Me dijo algo que me partió en dos. Papá, si ese bebé es tuyo, igual vamos a estar con vos. Pero si no lo es, no sé si voy a poder volver a mirarla igual. Y no pude decirle nada. Porque yo tampoco sabía si iba a poder hacerlo. Después me llamó mi hijo del medio, el que vive en Chicago. Le había contado su hermana, y aunque intenté manejarlo, el tipo estaba furioso. Me preguntó si había sido con alguien del trabajo, o si era alguien que conocíamos. Le dije que no lo sabía. No quise inventar. Me dijo que si llega a ser alguien que conoce, lo va a buscar. Le pedí que no haga estupideces. Y ahí me dijo algo que no voy a olvidar jamás. Yo ya no creo en el amor, papá. Si ustedes no pudieron, ¿quién puede? Eso me dolió más que cualquier traición. Yo había intentado, con todos mis errores, ser un buen modelo. Habíamos discutido, sí. Habíamos pasado crisis, sí. Pero siempre volvimos, siempre nos elegimos. O eso pensaba. Ahora mis hijos se sienten igual que yo, traicionados, engañados, perdidos. Esa noche dormí en el sofá del cuarto de visitas, sin sábanas, con la cabeza explotada. Soñé con mi casa. Con el pasillo largo que lleva a los cuartos. Con las fotos familiares. En el sueño, alguien las iba quitando una por una. Sin apuro. Con calma. Como borrando lo que fuimos. A la mañana siguiente, tenía una cita en una clínica. Había llamado el día anterior y les expliqué lo que necesitaba. Prueba de paternidad. Y ahí es donde empieza la parte más jodida de todo esto. Porque cuando llegué a la clínica, adivina quién ya estaba ahí. Ella. Sentada en la sala de espera. Con cara de nada. Como si se estuviera sacando sangre para un chequeo. Me vio, se paró, se acercó. Intentó sonreír. Gracias por venir. No le respondí. Firmamos los papeles. Nos tomaron muestras por separado. Todo el proceso fue silencioso, tenso. Ella no dijo ni una palabra más. Cuando salí al estacionamiento, me detuve antes de subir al auto. Me acerqué a su ventana. Ella bajó el vidrio. Él ya sabe que puede ser el padre. Me miró. Dudó. Y dijo. Le dije que podría ser tuyo. Cerré los ojos. Reí. Me di vuelta y me fui. En ese momento supe algo. No iba a volver nunca más con ella, sin importar lo que diga el puto resultado del test. Ni aunque el bebé fuera mío.
Pasaron 2 semanas desde el día de la prueba. 14 días en los que cada mañana era la misma rutina, despertarme, revisar el correo físico y electrónico, y después quedarme ahí, sentado frente a la computadora sin hacer nada. Mi hermano ya no me decía nada, solo me dejaba un café y salía. Sabía que no había mucho que pudiera hacer por mí. Yo tampoco sabía qué hacer por mí. Dormía poco. Comía mal. Había bajado como 5 kilos en 10 días. No me quejo, no es que tuviera ganas de lucir bien, pero es como si todo en mi cuerpo empezara a apagarse lentamente, una parte por día. Y encima de eso, los recuerdos no ayudan. Todo me la traía de vuelta. Una taza. Una canción en la radio. Una maldita camisa que todavía olía a su perfume. Una mañana, encontré el sobre. Estaba en el buzón, doblado entre cuentas y un cupón de pizza. Era de la clínica. Lo abrí ahí mismo, con las manos temblando, apoyado en el capó del carro. Respiré hondo antes de sacar el papel. Resultado: 0,00% de probabilidad de paternidad. No era mío. Lo leí 3 veces, no porque dudara, sino porque mi cabeza no lo quería creer del todo. No era mío. Ella estaba embarazada, y no era mío. El tipo con el que me había engañado, ese desconocido con cara de idiota que le acariciaba la espalda mientras entraban juntos a una casa que ni siquiera era suya, ese tipo era el padre del bebé que iba a nacer. No dije nada. No grité. No lloré. No sentí alivio tampoco. Solo, vacío. Como si todo lo que había sostenido la idea de familia en mi vida se hubiera borrado de un plumazo. Esa tarde, me llegó un mensaje de ella. Ya te llegó, ¿no? No contesté. A la hora, otro. No sé qué decirte. Perdón, no alcanza. No contesté. Después llamó. No atendí. Y así estuvo. 2 días insistiendo. Mensajes, llamadas, correos, hasta que al tercer día, me dejó un mensaje de voz. Lo escuché por accidente. Estaba en la ducha, el teléfono cerca, y se reprodujo solo por el Bluetooth. Su voz sonaba rota, como alguien que había estado llorando por horas. Sé que no tenés motivos para hablarme. Y sé que lo que hice no se puede arreglar. Pero necesito que me escuches por última vez. Este tipo, me dejó. Dijo que no quería un hijo. Que nunca hablamos de eso. Me dijo que me las arregle sola. Y se fue. Literalmente se fue. Cerró sus redes, cambió el número. No sé dónde está. Me dejó con esto. Sola. Como una idiota. Pausa. Respiración pesada. No quiero que pienses que esto es un intento de manipulación. No te estoy pidiendo que vuelvas conmigo. Solo, no sé. Me siento como basura. No tengo a nadie. Las chicas ya no me hablan. Nuestra hija me bloqueó. Y vos eras mi casa. Y ahora ni eso me queda. Apagué el Bluetooth. Me senté en el borde de la cama, empapado, con el cuerpo goteando. Sentí lástima. Pero no por ella, por mí. Porque a pesar de todo, una parte de mí todavía quería entenderla. Todavía quería creer que esto no era 100% malicia, que había una parte suya que se arrepentía de verdad. Pero entonces pensé en mis hijos, en cómo lloraron, en cómo se les cayó la imagen que tenían de su madre. Pensé en la noche en que volví a casa y ya no era mi casa. Pensé en las mentiras, en el cinismo, en el silencio cobarde. Y supe que no iba a poder perdonar esto. A la semana, fui a la casa a buscar unas cosas. Ella no estaba. O no salió. No lo sé. Entré con llave. El lugar era un desastre. Bolsas en el suelo. Comida vencida en la cocina. La cama sin hacer. Luces fundidas. Parecía un lugar abandonado. Busqué mis libros, una caja con recuerdos, y un par de chaquetas. Antes de irme, pasé por la sala. Ahí estaban nuestras fotos, pero algo había cambiado. En algunas, había recortado mi cara. En otras, había puesto stickers encima. En la repisa, donde antes teníamos una postal de nuestro viaje a Seattle, ahora había una ecografía. Me fui sin decir una palabra. Esa noche, mi hija me mandó un mensaje. Mamá me escribió. Dice que está mal. Que no puede sola. Que le fallamos todos. Yo solo respondí. Ella eligió esto. Nadie la obligó. Mi hija me puso un glosé. Desde entonces, no la volvimos a ver. Nadie sabe dónde está. Solo supimos, por una excompañera suya, que dejó el trabajo y que está alquilando un departamento en algún lugar al norte de Sacramento. Supongo que está esperando que algo la salve, que alguien la rescate. Pero yo ya no soy ese alguien, y nunca más lo voy a ser. Después de esa visita a la casa, decidí no volver nunca más. De hecho, esa misma semana firmé con un agente inmobiliario para venderla. Era mía legalmente, ella ni siquiera se presentó a la mediación para pelear por su parte, como si ya hubiera renunciado a todo. Me ofrecieron menos de lo que esperaba, pero acepté. Quería soltar. No podía seguir atado a un lugar que olía a traición. Con lo que me dieron, alquilé un departamento modesto en las afueras de Sacramento. Irónico, lo sé. La misma ciudad donde ella se había escondido con su panza y su culpa.
Pero no lo hice para estar cerca, ni por ella. Lo hice porque era un lugar nuevo para mí. Una ciudad donde no compartía recuerdos, donde nadie me preguntaba por mi esposa, como si todavía existiera ese concepto en mi vida. La mudanza fue rápida. 2 semanas y ya estaba instalado. Mi hermano me ayudó a embalar todo. Mis hijos vinieron un fin de semana, armamos muebles, pedimos comida chatarra, y por unas horas, volvimos a reír. Un poco. De forma real. Sin la sombra de ella encima. Pero reconstruirme no fue fácil. Me levantaba a las 5:30 de la madrugada todos los días. No porque lo necesitara, sino porque no podía dormir más. Caminaba por la zona. Hacía café. Miraba por la ventana. Silencio. A veces pensaba en llamarla solo para preguntarle si estaba bien, solo por saber si el bebé nació, si sobrevivió, si tenía donde dormir. Pero no lo hacía. Porque sabía que una vez que abrís esa puerta, volvés a caer. En una de esas caminatas, conocí a alguien. No me voy a hacer el poeta. No fue mágico. No fue el amor a primera vista. Fue una conversación entre dos personas rotas que no tenían mucho más que decir que hola y hablar del clima. Una mujer en sus 40s, separada, con una hija adolescente. Estaba sacando la basura cuando nos cruzamos. Ella fue la que habló primero. Dijo que yo tenía cara de no haber dormido en días. Le dije que no estaba tan equivocada. Pasaron semanas antes de volver a verla. Me la crucé en un mercado local, charlamos más. Empezamos a coincidir en cafés. Poco a poco, empezamos a compartir nuestras mierdas, sin pretender arreglarnos, solo para no estar solos. Me preguntó si todavía amaba a mi ex. Le dije la verdad. No, pero todavía me duele. Me respondió algo que se me quedó grabado. A veces el amor se termina sin que uno lo saque. Se va solo. Y te deja el hueco nomás. Después de eso, empezamos a salir. Muy despacio. Sin promesas. Sin expectativas. Solo como dos personas que entendían lo que era mirar a alguien a los ojos y ver a través del dolor. Un día, recibí una carta. No venía de ella. Era de su madre. Una señora que siempre me trató bien, aunque nunca se metía mucho. Me decía hijo como si le saliera natural. La carta estaba escrita a mano. Con letra firme, pero dolida. Decía que su hija estaba mal. Que el bebé había nacido. Que el padre había desaparecido por completo. Que estaba sin trabajo, viviendo en un departamento prestado. Que no salía de casa. Que estaba en tratamiento psicológico. Y que me pedía, por favor, que no la odiara. Que si había algo de compasión todavía en mí, no me cerrara del todo. Que no era un pedido de reconciliación, sino de humanidad. Guardé la carta en un cajón. No la respondí. Pero tampoco la tiré. Porque aunque no me quedaba amor por ella, sí me quedaba algo que nunca desapareció del todo, humanidad. ¿Tristeza? ¿Lamento? No por lo que podríamos haber sido, sino por lo que nos obligó a dejar de ser. Lo que más me dolió no fue que me haya engañado. Fue que haya destrozado una historia que tenía errores, sí, pero que también tenía verdad. Una historia donde, aunque no fuéramos perfectos, habíamos intentado. Y ahora, después de todo, solo quedaba yo. Yo y un pasado que ya no pesa tanto, pero que todavía duele cuando llueve. Pasaron 6 meses desde la última vez que la vi. Nunca me llamó. Nunca intentó verme. Ni siquiera para hablar del bebé. Me enteré por terceros, una vecina, una excompañera de trabajo suya, su madre, que el bebé nació con complicaciones. Nada grave, pero estuvo semanas en incubadora. Que ella estaba sola, absolutamente sola, durmiendo en un sillón, comiendo lo que podía, sin ayuda de nadie. Ni amigas, ni familia cercana. Nadie. Y no fui. No porque me dé placer verla sufrir. No soy ese tipo de persona. No fui porque el precio de volver a acercarme sería destruir todo lo que logré reconstruir desde que me fui. No podía volver a abrir esa puerta solo porque me daba lástima. Yo no soy una red de seguridad. No más. No después de lo que hizo. Una noche, recibí una carta. ¿Otra? Esta vez escrita por ella. Me tomó 2 días abrirla. Tenía miedo de lo que iba a leer. No por lo que dijera, sino por lo que podía remover en mí. Era larga. Escrita con letra apurada, como si se hubiera derrumbado al escribirla. Decía que estaba perdida, que había hecho todo mal, que había destruido algo valioso por un momento de ego, que se sintió invisible en nuestra relación y buscó sentirse viva con alguien que, en realidad, nunca la vio de verdad. Que había pensado que el embarazo podía ser una forma de reparar, de agarrarse de algo, que cuando el tipo se fue, se dio cuenta de todo lo que había perdido. No por él, sino por mí, por los chicos, por la familia. Y que sabía que no tenía derecho a pedirme nada, que no esperaba que volviera, que solo quería decirme que lo sentía, que el bebé estaba bien, que le puso un nombre que habíamos considerado para nuestro tercer hijo, el que perdimos en un aborto espontáneo hace años, que entendía si eso me molestaba, pero que no fue para herirme, fue para recordar algo que sí fue real. Termina diciendo,
No espero que me perdones, solo espero que algún día puedas mirar atrás y no solo ver la traición, sino también los años que fuimos algo bueno. Doblé la carta y la guardé en una caja. No lloré. No temblé. Pero algo en mí se quebró un poco más, como si hubiera una última pieza que quedaba suelta, esperando ser colocada. Ese fue el cierre. No porque me lo diera ella, sino porque ya no necesitaba más nada. Después de eso, me dediqué a vivir. No a sobrevivir. A vivir. Mi relación con la mujer que conocí siguió creciendo, con sus tiempos, sin presión. Con ella aprendí que uno no ama para sanar, sino para compartir lo que logró sanar por sí mismo. Mis hijos ya no me preguntan por su madre. A veces hablan entre ellos, supongo. Están enfocados en sus vidas. Pero sé que también les duele. Lo que pasó nos marcó a todos. No se borra. No se supera. Solo se acomoda en otro lugar de la memoria. Una vez soñé que volvíamos, que todo se arreglaba, que el bebé era mío, que ella lloraba y yo la perdonaba y todo era como antes. Pero en el sueño, yo no me sentía feliz. Me sentía atrapado. Y ahí entendí, no era amor lo que me quedaba. Era el fantasma de una vida que ya no existe.